Hay un templo taoísta milagroso en la provincia de Fujian, China. Cuenta la leyenda que cualquiera que encienda incienso allí verá su deseo concedido por los dioses. Muchas personas lo han experimentado personalmente y ni siquiera los expertos pueden explicarlo. Un empresario podría convertirse en millonario en solo 3 meses y alguien con una enfermedad terminal podría curarse. Incluso un magnate de la industria del vidrio ha venido aquí 4 veces a rezar por bendiciones. ¿Entonces es este templo taoísta realmente tan efectivo? Antes de seguir con esta historia, no olvides dar like y suscribirte al canal para estar al tanto de las historias más fascinantes. Este templo taoísta se llama Yuqiangong. Tiene una historia de más de 2000 años y está ubicado en la cima del monte Shichu en la ciudad de Fuqing, provincia de Fujian. Es un antiguo templo taoísta famoso por su larga historia y profunda cultura. La historia de Yuqiangong se remonta al final de la dinastía Han del Este. La leyenda dice que 9 discípulos del maestro celestial taoísta de apellido Zhang alcanzaron la iluminación aquí y fueron honrados como los Yuxian, 9 inmortales. Al principio, los discípulos de Zhang viajaban por el mundo y llegaron a esta tierra. Al encontrar el paisaje encantador, construyeron un templo taoísta para su cultivo espiritual. Cuando se construyó por primera vez, debido a la falta de madera y dinero, muchos aldeanos donaron generosamente y ayudaron a los 9 discípulos a completar el templo. Después de establecerse, para devolver la bondad de los aldeanos, los 9 discípulos comenzaron a ayudar a las personas a evitar desastres y desgracias. Más tarde, los 9 alcanzaron la iluminación y ascendieron al reino celestial sin volver a aparecer en persona en el templo. El templo gradualmente cayó en ruinas y fue abandonado, pero desde entonces los 9 inmortales comenzaron a aparecer en sueños, ayudando a las personas a cumplir sus deseos, y así se formó un grupo de seguidores devotos que se turnaban para cuidar el templo. Estas leyendas convirtieron al templo en un lugar sagrado de oración para personas de lugares lejanos. Después de muchas renovaciones y ampliaciones, hoy en día Yuqiangong se ha convertido en un gran complejo arquitectónico religioso con un diseño intrincado. Los peregrinos vienen constantemente aquí para encender incienso y orar. Normalmente, la vista del humo espeso del incienso en un templo taoísta no es nada inusual. Sin embargo, los visitantes de Yuqiangong se diferencian de los de otros sitios de peregrinación en un aspecto particular. Hay un ritual bastante inusual. Antes de orar, recitan en silencio su deseo más profundo frente a las estatuas de los 9 inmortales. Luego, se acuestan en esteras colocadas junto al salón principal. Quienes entran al templo esperan tener un sueño en el que los dioses les ayuden a realizar su deseo. Al principio suena increíble, pero es real, y esta tradición ha perdurado durante miles de años. Todo comenzó con la historia de una mujer que vino a orar por bendiciones. Luego se quedó dormida en el templo y soñó que su hijo tenía éxito en los negocios. Al despertar, reunió dinero de todas partes para ayudar a su hijo a iniciar un negocio. Inesperadamente, el sueño se hizo realidad. Su hijo realmente prosperó. Después, la extraña historia se difundió, llevando a muchos a creer que los sueños aquí pueden hacerse realidad en la vida real. Por eso muchas personas ahora vienen a este templo en busca de sueños proféticos. Según los lugareños, solo necesitas pararte frente a las estatuas de los 9 dioses en el salón principal, orar en silencio por tu deseo y luego ir al área de sueños y dormir. Si alguien tiene el destino, los dioses aparecerán en el sueño para ayudarle a ver cumplido su deseo. Al observar el humo incesante del incienso en el templo, las personas tienen aún más fe en su poder espiritual. Aunque esto pueda parecer difícil de creer, quienes lo han experimentado de primera mano afirman firmemente que es verdad. La señora Liu, una devota seguidora que vive en un pueblo cercano, ha venido regularmente a Yuqiangong a orar durante más de 10 años, una vez al mes. A primera vista, esto puede parecer ordinario, pero lo que llama la atención es que cada vez que llega a la base de la montaña, debajo de la puerta del templo, se arrodilla y se postra cada 3 pasos, subiendo de esa manera más de 1000 escalones. Para una persona promedio, subir más de 1000 escalones ya es agotador, y mucho más si se postra y se arrodilla durante todo el camino, lo que demuestra cuán profunda es su devoción. Sin embargo, la señora Liu no hace esto para pedir fama o fortuna para sí misma, sino como un acto de gratitud. Hace más de una década, después de que su hijo se retirara del ejército, usó su asignación militar para comenzar un negocio.
Aunque en ese momento el clima empresarial aún era favorable, su hijo fracasó repetidamente, sufriendo pérdidas durante años hasta que todo su capital se agotó. Al ver esto, la señora Liu aconsejó a su hijo abandonar los negocios y tomar un trabajo regular solo para ganarse la vida. Él aceptó y prometió dejar los negocios, pero luego pidió comprar un camión grande para trabajar en transporte. Aunque era un trabajo agotador, era un trabajo honesto y podía generar dinero rápidamente. El problema era que comprar un camión requería al menos más de 100,000 yuanes, una suma que la familia ya no tenía, a menos que pidieran prestado a los familiares. Pero si fallaba nuevamente esta vez, no habría más oportunidades. La señora Liu no estaba segura y recordó la leyenda de los sueños proféticos en Yuxiangong, así que fue a pedir ayuda a los dioses. Cansada, la señora Liu se acostó sobre una estera junto al salón principal y se quedó dormida, soñando inesperadamente con la aparición de los dioses. En el sueño, una deidad apareció y le preguntó qué deseaba saber. La señora Liu le contó sus preocupaciones sobre si debía pedir dinero prestado para el camión. Al oír esto, la deidad asintió repetidamente, diciendo que era una acción importante y digna, y le instó a actuar rápidamente o perdería la oportunidad. Guiada por el sueño, la señora Liu hizo todo lo posible por pedir prestado a los familiares y decidió comprarle un camión grande a su hijo. Luego hizo un voto a los dioses. Si su hijo lograba establecer un negocio estable, ella subiría a la montaña 3 veces al mes y se postraría 9 veces cada vez para devolver el favor. Inesperadamente, después de comprar el camión, el negocio de su hijo funcionó sin problemas y tuvo un éxito inimaginable. Gracias al desarrollo de las granjas de mariscos locales, la demanda de transporte se disparó y los pedidos llegaron en abundancia. Debido a la escasez de trabajadores de transporte, los precios de alquiler de camiones seguían subiendo. En menos de 3 años, pagó sus deudas e incluso obtuvo grandes ganancias. Después, su hijo fundó su propia empresa de transporte y se convirtió oficialmente en jefe. Algunos dicen que la experiencia de la señora Liu fue simplemente una coincidencia. Al fin y al cabo, cientos de personas vienen a orar todos los días y es natural que algunas vean cumplidos sus deseos. Pero en realidad hay otra historia igualmente extraña, la experiencia del señor Xia, un practicante taoísta del templo. Los sucesos extraños comenzaron en 1974. Ese año, al padre del señor Xia le diagnosticaron cáncer de hígado. Dadas las condiciones médicas subdesarrolladas de la época, tener cáncer era como recibir una sentencia de muerte. Los médicos estaban completamente impotentes. Sin esperanza, el señor Xia solo pudo llevar a su padre a casa para esperar sus últimos días. Su madre, al escuchar que Yuxiangong podía conceder deseos si se rezaba con sinceridad, decidió no quedarse de brazos cruzados en la desesperación y urgió a su hijo a subir la montaña a orar en nombre de su padre. En ese tiempo, el templo aún estaba muy desolado. Debido a la mala gestión, la mayoría de los monjes taoístas se habían ido a ganarse la vida en otros lugares. Pero al llegar a una cueva en el templo, el señor Xia vio a un grupo de mujeres jóvenes orando. Les preguntó cómo hacer una ofrenda adecuada, luego se arrodilló ante la estatua y expresó sinceramente su deseo. El señor Xia hizo un voto. Si su padre se recuperaba, él se ofrecería como voluntario en el templo y cuidaría el santuario para los dioses. Como había viajado desde lejos y ya oscurecía y estaba cansado, se acostó a descansar sobre unas esteras cerca del templo y sin darse cuenta se quedó dormido. En su sueño, inesperadamente vio aparecer 3 alimentos uno tras otro: batatas, lochas, un tipo de pez y taro. Estos elementos se alternaban constantemente en el sueño. Cuando despertó, las mujeres jóvenes que había visto antes aún estaban allí y le preguntaron en broma si había soñado algo interesante. Después de salir del templo, no pudo olvidar los 3 elementos del sueño. Tomó el último ferry a casa y le contó el sueño a su madre. Su madre era escéptica, pero aún así reunió los 3 ingredientes y los cocinó en una gran olla de gachas para que su esposo comiera. La historia se difundió entre los vecinos y todos pensaron que la madre del señor Xia se había vuelto loca de tanta preocupación. Después de todo, si alimentos tan humildes pudieran curar el cáncer, ¿para qué servirían los médicos y hospitales? Incluso la madre del señor Xia no tenía muchas esperanzas, pero pensó que aún valía la pena intentarlo. Inesperadamente, después de comer el extraño plato, el espíritu del padre del señor Xia mejoró visiblemente. Al día siguiente, ella le cocinó otro tazón y esta vez pudo levantarse de la cama y caminar.
Y así, después de más de 2 semanas comiendo gachas hechas con los 3 humildes ingredientes revelados en el sueño, el padre del señor Xia se recuperó gradualmente. Cuando volvió al hospital para un chequeo, los médicos descubrieron que las células cancerígenas en su cuerpo habían desaparecido por completo. Desde entonces vivió con buena salud hasta fallecer con más de 90 años. Cumpliendo su promesa, el señor Xia regresó al templo y se ofreció como voluntario, limpiando y asistiendo en el santuario durante más de 10 años. Eventualmente se unió oficialmente al templo y se convirtió en un verdadero monje taoísta. Al contar esta historia, hablaba con gran detalle y sinceridad sin mostrar señales de invención. Incluso se golpeaba el pecho para afirmar que la historia era completamente cierta. Después de todos sus años viviendo una vida frugal como taoísta, no tenía motivos para inventarla. Además, el hecho de que su padre se recuperara del cáncer era algo bien conocido a nivel local. ¿Por qué son tan efectivas las oraciones en Jiuxiangong? A lo largo de sus años de cultivo espiritual, el señor Xia siguió buscando una respuesta, pero nunca la entendió del todo. ¿Podría ser que realmente existan deidades en este mundo? Para averiguarlo, un reportero hizo un viaje especial a Jiuxiangong para investigar en persona. En el salón principal, el reportero seleccionó al azar a 2 visitantes entre la multitud de peregrinos. Eran una pareja de mediana edad. El esposo se llamaba Feng Ke-rong y la esposa se llamaba Xiao Mei-he. El esposo era dueño de una pequeña empresa que recientemente había enfrentado dificultades en su negocio. Su razón para venir al templo era simple, solo esperaba que los dioses lo bendijeran con mejor suerte financiera. Aunque no pasara nada, aún serviría como consuelo espiritual, pero si los dioses ofrecían orientación comercial en un sueño, sería aún mejor. La esposa también tenía un deseo sencillo, rezar por buena salud. Era mayor y con frecuencia sufría de dolencias menores, lo que le dificultaba la vida. Xiaomei esperaba que los dioses la bendijeran con buena salud. Prometió que, si su oración se cumplía, volvería al templo cada mes para dar las gracias. Después de completar el ritual de oración en sueños, la pareja fue al área de descanso y se quedó dormida rápidamente. 2 horas después, ambos despertaron y se turnaron para compartir lo que habían soñado. El esposo dijo que soñó con cerrar muchos grandes negocios, hacerse rico y reír sin control de la alegría. La esposa dijo que, en su sueño, los dioses le dieron una medicina divina que la curó al instante. La historia de la pareja contenía tantos detalles extraños que el reportero se volvió aún más escéptico. En cualquier caso, ambos estaban muy satisfechos con esta visita de oración en sueños, ya que vieron cumplidos sus deseos en el sueño. Esto dejó al reportero con dudas. ¿Podría este antiguo templo ser realmente tan espiritualmente poderoso como afirman los lugareños? Aunque seguía escéptico, de repente el reportero vio a una mujer de mediana edad comportándose de manera bastante inusual al pie de las escaleras frente al salón principal. La mujer se presentó como Liang y dijo que había venido a dar las gracias porque los dioses habían ayudado a su hijo a convertirse en un empresario exitoso. El reportero no solo observó, él mismo realizó todo el ritual de oración en sueños, encontrando el fenómeno demasiado extraño como para ignorarlo. Debido a su trabajo, el reportero sufría de espondilosis cervical y su única esperanza era que los dioses pudieran curar su condición. Siguiendo el procedimiento correcto, después de quemar incienso, fue al área de descanso. Se acostó en medio del bullicioso salón principal, pero de alguna manera, en cuestión de momentos, sintió sueño y se quedó dormido sin darse cuenta. En el sueño, sintió como si alguien lo estuviera masajeando. Cuando despertó, el reportero se sintió repentinamente muy relajado. El señor Xia le dijo al reportero que eso significaba que su oración ya se había cumplido en el sueño. El reportero seguía siendo escéptico, pensando que tal vez era solo una sensación temporal tras acostarse y relajarse. Para despejar las dudas en su mente, el reportero fue a consultar a un geólogo. Creía que la razón por la cual muchas personas tenían sueños podría deberse a una anomalía en el campo magnético de las rocas alrededor del templo que difiere de otros lugares. ¿Se podrá resolver el misterio de este extraño templo antiguo? ¿Qué verdad nos espera? De hecho, años atrás, expertos ya habían venido a estudiar el fenómeno de la oración en sueños en este antiguo templo. Al principio pensaron que podría deberse a un campo magnético único de la montaña. Si era lo suficientemente fuerte, podría afectar las funciones neurológicas y físicas humanas. Sin embargo, cuando usaron una brújula para probarlo, los resultados mostraron que el campo magnético en esta montaña no era diferente al de otros lugares.
Más tarde, los expertos concluyeron que la creencia en el poder de los dioses en Yuxiangong era en realidad una forma de sugestión psicológica. Lo que uno piensa durante el día, lo sueña por la noche. Por ejemplo, esa pareja se había repetido a sí misma una y otra vez que el lugar era muy sagrado. O como la señora Liu, en el fondo ya deseaba invertir en su hijo, por lo que venir aquí a rezar era en realidad una forma de darse confianza antes de actuar. En cuanto a los alimentos que soñó el señor Xia, eran simplemente ingredientes comunes de la vida diaria. Y aunque curar el cáncer es raro, la medicina ha visto casos excepcionales antes. Podría ser que el padre del señor Xia tenía una constitución fuerte, o tal vez el hospital lo diagnosticó erróneamente, ya que la atención médica en los años 70 aún estaba muy subdesarrollada en comparación con la actual. En resumen, podría ser solo una forma de sugestión psicológica. Cuando las personas tienen fe, actúan de maneras que ayudan a convertir los sueños en realidad, lo que aumenta las posibilidades de éxito. Ya sea que las personas estén satisfechas con esta explicación de los expertos o no, hay un dicho: la sinceridad trae respuesta divina. Mientras realmente creas en algo y trabajes duro por ello, eventualmente lograrás tus deseos. Esta explicación de los expertos provocó mucho debate, especialmente entre aquellos que habían orado exitosamente por sueños. La señora Liu y el señor Xia afirmaron que sus historias eran completamente verdaderas y no inventadas. Como resultado, los internautas se dividieron en dos bandos, uno que cree en la ciencia y otro que cree en la espiritualidad. La costumbre de orar en sueños en este antiguo templo tiene una historia de más de 2000 años. No fue inventada recientemente. Según la leyenda, hace mucho tiempo, un funcionario de apellido Ye, enfrentando dificultades en su carrera, también subió la montaña para orar por un sueño. Esto está registrado en textos históricos reales. Existen muchas leyendas similares y no son ficticias. En tiempos modernos, un magnate de la industria del vidrio llamado Cao supuestamente oró en este antiguo templo 4 veces con amplia cobertura mediática. Aunque el señor Cao nunca reveló sus deseos, su negocio siempre ha sido próspero. Además, dentro del Salón de los Sueños del templo cuelgan numerosas cintas rojas de seda llenas de palabras de agradecimiento de todo el país, renovadas cada año, lo que demuestra que la oración en sueños aquí no es solo publicidad. Una mujer de 60 años dijo que, siempre que enfrentaba dificultades en la vida, venía al templo a orar y siempre recibía orientación. Ella cree que la sinceridad trae resultados y que quienes se postran recibirán respuesta. En cuanto a los que no están destinados con los dioses, deberían hablar con cautela. Mientras tanto, el grupo que cree en la ciencia está de acuerdo con la opinión de los expertos de que esto es simplemente una forma de sugestión psicológica. Aunque no creen en los dioses, también piensan que todos deberían hacer buenas acciones y cultivar la virtud para dejar bendiciones a sus descendientes. Independientemente de la controversia, el antiguo templo sigue lleno de visitantes que vienen a rendir culto y orar. ¿Qué opinas de esta historia? Déjalo en los comentarios debajo del video. No olvides presionar suscribirse para seguir más historias emocionantes y únicas. Tu apoyo es la motivación para que traigamos más historias fascinantes y originales. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo video.